sobre lo que está pasando en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay que tener claro dónde estamos parados, porque tenemos una cosa que yo te diría que es como el mexicocentrismo. O sea, tenemos como la idea de que todo gira en torno a México. Ya ves que hace no mucho tiempo se decía, poco más, poco menos, que Trump había llegado a presidente de los Estados Unidos nada más para desquitarse de lo que del odio que supuestamente tenemos los mexicanos. La guerra comercial es mucho más grande, es mucho más compleja. Las tensiones comerciales que ya se volvieron tensiones políticas entre Estados Unidos y Canadá, o sea, entre Estados Unidos y Canadá hay que tener claro, rompieron contactos sin recoger, sin mandar llamar a sus embajadores, dijeron no nos vamos a reunir, no tenemos nada que hablar. Ni ustedes ni nosotros, los dos países dijeron no tenemos nada de qué hablar. Hoy ciertamente Chrystia Freeland, la ministra de Exteriores canadiense, dice, bueno, yo creo que podríamos volver a renegociar el Tratado de Libre Comercio en el verano. El verano empieza en unos días. El verano empieza el 21 de junio, ¿no? Más o menos. Porque, o sea, la fecha que todos tenemos como para el inicio del verano es 21 de junio, ¿no? Así es. Si entra pues el 20, pues el 22, pero así es. Por el otro lado, Estados Unidos está abiertamente en una guerra comercial, total y absolutamente en una guerra comercial, no contra México, no contra los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, la Unión Europea dijo que le va a poner sanciones por 2.800 millones de dólares a los Estados Unidos por el acero y el hierro. Sanciones similares a las de México, o sea, sanciones en montos similares a las de México. Pero hoy Donald Trump dice que le va a poner sanciones por 50.000 millones de dólares a China. Con los que se supone que ya se estaba llevando bien, se volvió a enojar. O sea, regresó de reunirse con Kim Jong-un de Corea del Norte y dijo, los chinos están bien. Yo a veces tengo la impresión... Como que regresó, y ahora con quién me peleo. Yo tengo la impresión de que Trump debe tener así como un... ¿Te acuerdas así que lo sacudías y le hacías preguntas? Con nombres de países. ¿Tú vas a sacudir? ¿Ahora con quién? Venezuela, México. Luego dicen, luego salen todos. O sea, sí hay una guerra comercial y habría que entender cómo se percibe esa guerra comercial y cómo le está atendiendo México. Hoy hubo cambio de estafeta en la Canacintra. Y más allá que el presidente saliente dijo, se debería quedar el mismo equipo negociador, que lo cual, si fuéramos un país razonable, tiene toda la razón Rodrigo Alpizar. Claro. La experiencia que tiene, no solo Ildefonso Guajardo, quien es el secretario, que tiene Juan Carlos Baker, que tiene Kenneth Smith, que tienen todos sus equipos, es de las experiencias más largas y más robustas en negociaciones comerciales. Ellos suman más experiencia que la que tienen Estados Unidos y Canadá juntos en la negociación de tratados. Es un equipo que básicamente están desde el Tratado de Libre Comercio negociando tratados. Entonces se lo saben todos, se la saben de todas. Claro. En un mundo razonable, en un mundo donde la gente vote con el cerebro y no vote con el hígado, elegirá un candidato que diga, pues ahí vamos bien. Quizá no, porque ya es como son los políticos de exóticos. Quizá no que se quede Guajardo, pero sí, oye, ¿por qué no nombramos secretario a Baker? Y por lo menos para que vaya encauzando el tema. Ya el gobierno mexicano ha dicho que en cuanto gane van a decirle al equipo de transición, oye, vente a sentar, mándanos al que quiera ser tu secretario de Economía para irle pasando la estafeta. Pero hoy decía Guajardo en este evento que México no está en guerra comercial con los Estados Unidos, que no va a haber una guerra comercial con los Estados Unidos, que México lo único que hizo fue tomar las medidas que marca la ley. ¿Cuáles son las medidas que marca la ley? Te imponen aranceles en un producto, el Tratado de Libre Comercio, la Organización Mundial de Comercio, dicen que tú puedes aplicar de entrada sanciones equivalentes, que fue lo que hizo México. México lo denunció ante el Tratado de Libre Comercio y lo denunció ante la Organización Mundial de Comercio. Pero la cuestión de Guajardo es no hay más, o sea, no hay más. La pregunta es, ¿no hay más porque México decide que no haya más? ¿O no hay más porque no estamos viendo el fondo del pleito? O sea, ¿Trump va a seguir? Muy probablemente sí. Hay que recordar que ya mandó a hacer una investigación sobre las SUVs y todo este tipo de vehículos, y que también por el mismo principio de seguridad nacional que podría llevar a aplicar aranceles. Entonces, hay que entender cómo va a reaccionar México, cómo va a reaccionar el mundo, cómo los países que estamos a favor del libre comercio vamos a reaccionar.
Y este es un tema en el cual podría parecer que tú, que yo, que todos los que vamos a votar, pues no tendríamos mucho que decidir. Pero sí tenemos mucho que hacer en al momento de la elección. Piensa tú, porque al momento de votar, ¿quién de los 4 candidatos, aunque yo creo que el Bronco sigue siendo de chocolate, cuál de los 3 candidatos te parece más dotado para tratar con Donald Trump? O sea, ¿En temas comerciales? En cualquier tema, ¿eh? O sea, en cualquier tema. ¿Cuál de los 3 te parece más dotado para tratar temas comerciales con Donald Trump? ¿Cuál te parece que tiene más capacidad, más experiencia, más entendimiento? Porque a veces cuando escuchamos a la gente decir, no, es que yo quiero votar en contra del PRI para castigarlo, eso es como que te aventaron una piedra y quererte vengar de la piedra. Pues la mayoría de los que estaban en el PRI o los que estaban, cuando los que hablan del PRIAN, pues están en Morena. El 82% de los candidatos de Morena tienen pasado priista o panista. O sea, entonces, te aventaron una piedra, ¿sí? ¿Te vas a patear a la piedra? Entonces, como que o tomar una decisión que yo creo que es mucho más inteligente. Veamos ejemplos del mundo. Tomemos por lo menos un par de ejemplos del mundo. Los argentinos decidieron que su dictadura militar era muy grave, que lo era, que eran unos asesinos, que eran unos criminales, que eran unos tipos asquerosos. La dictadura de Pinochet no era mucho peor. ¿Cómo procesaron un país y otro el asunto? En Argentina seguimos teniendo las abuelas de Mayo y siguen hablando de Evita Perón. Y en Chile dijeron, oye, Pinochet era un miserable. Sí, era un miserable. Oye, ¿y podemos arreglar lo que hizo Pinochet? No. ¿Tenía algunas cosas buenas? Sí. ¿Por qué no vemos el futuro? ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, de la gran transición española, fue lo que hicieron los españoles. Dijeron, oye, Franco era una basura. Sí, pero ustedes también eran unos pasados, ¿verdad? Sí. Entonces, ya se acabó, vemos hacia adelante. Los mexicanos en unos días más tendremos que tomar esa decisión. ¿Seguimos usando fórmulas de cuando tú y yo éramos niños? De las que hablamos la semana pasada. ¿O empezamos a buscar fórmulas del siglo XXI viendo hacia adelante? No sé tú, pero para mí es claro que me interesa más el futuro de mis hijos que andar regresándome a cuando yo era niño. Muy bien. Siempre un placer estar contigo, querido amigo. Muchísimas gracias.